¿pueden ver? Ok, bien. Entonces, ok, esta es la hoja que están recibiendo los hermanos. Bien, estamos en 1 Corintios 7 del 1 al 16. 1 Corintios 7 del 1 al 16. ¿Verdad? Ahora déjenme, vamos a hacer la lectura en... Vamos a hacer la lectura ahora en esos pasajes, pero lo voy a hacer en la nueva traducción viviente. ¿Está bien? Ok, déjenme comenzar. Dice este pasaje, ahora en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno de abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno el otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo de abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Eso les digo a modo de concesión, no como un mandato. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Así que digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo, pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder en pasión. No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa. Ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Si un hombre cristiano está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una mujer cristiana tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Pues la esposa cristiana da santidad a su matrimonio y el esposo cristiano da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa no es creyente e insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge cristiano ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? ¿Y ustedes, esposos, no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Y bien, hasta ahí vamos a detener la lectura. Ok, entonces, este es el pasaje donde estuvimos el domingo pasado. Aquí tengo las diapositivas y aquí está la hoja de este domingo. Entonces, ok, vamos a comenzar la discusión. De nuevo, no vamos a repasar. Voy a usar este micrófono, entonces por ahí vamos con el audio. No vamos a repasar todo, pero sí quiero discutir preguntas, dudas que surgieron del domingo pasado, de los que estuvieron en el sermón. A ver. Ok. Sí, hermano Juan, permítame tantito. Ahorita le paso la hoja. Sí, sería bueno, ¿verdad? Porque luego me escucha. Aquí está. Ok, entonces. Ok, hermanos. ¿Alguien? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Discusiones? De nuevo, o si quieren que lo volvamos a repetir, lo repetimos. Yo no tengo problema. Pero yo quiero que ustedes me digan. Ok, dudas. Ok, ahora, hermanos, ¿entienden, por ejemplo, primera pregunta para ustedes? ¿Entienden cómo Pablo está, exactamente, cómo Pablo está desarrollando su argumento?
Ok, sí lo pueden ver. ¿Por qué? Y esta es miren la introducción ahí, por favor. Este siguiente pasaje en nuestro tema de matrimonio, divorcio y recasamiento contiene una información que hemos considerado antes y tiene que ver con el sexo. Los anteriores pasajes sugieren que en el divorcio y recasamiento hay asuntos sexuales de por medio, pero aquí en el contexto presenta instrucciones claras. En la perspectiva cristiana, hablar de sexo es hablar de matrimonio. Entonces, este pasaje nos da luz y sabiduría que uno de los problemas matrimoniales que pudiera llevar al divorcio y recasamiento tiene que ver con el sexo. Es importante que los creyentes aborden este tema de manera prudente, pero directa, ya que la falta de instrucción bíblica entonces dará lugar a la instrucción secular que tiene una visión distorsionada del sexo. ¿Ok? Y yo sé de nuevo, hermanos, yo no sé, pero yo lo sentí el domingo muy incómodos, pero no me importa, ¿verdad? Yo sé que era incómodo, pero pues eso es lo que la Biblia decía, y entonces tenemos que discutirlo. Exacto. Ahora entonces, ok, hermanos. Ahora, Y hermano el Jesús. sexo en el matrimonio entra dentro de ese tema, pues. Ok, bien. Hermano Jesús. El hermano Ortega va a caminar mucho hoy. Buen día, pastor, buen día. Bien. Pastor, bueno, lo que veo aquí en la introducción de nuestras hojas y lo que dijo usted en el sermón, leyendo un poquito sobre la carta de Pablo, muchas son sugerencias que Pablo está dando. Una pregunta. Entonces, llegamos a entenderlo muchas veces nosotros como cristianos o los ministros como mandatos. Esas sugerencias las podemos clasificar también como mandatos, aunque el mismo Pablo dice, no lo dice el Señor, sino lo digo yo mismo. Ok, bien. Ok, bien, hermano Jesús. El hermano Jesús acaba de presentar un detalle muy interesante. Déjame mirar Reina Valera. Ok, ¿sí ven la Biblia aquí? Sí. Ok, 1 Corintios 7, lo voy a hacer. Ok, dice aquí, cuando Pablo empieza a hablar sobre ok, para los que están unidos en matrimonio, aquí está un detalle de interpretación. Acá, ¿qué es lo que acaba de decir el hermano Jesús? Aquí hay un detalle de interpretación en versículo 10. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. ¿Ok? Dice Pablo, mando no yo, sino el Señor. Ahora, ¿qué de todo esto viene del Señor? Esa es la pregunta aquí. ¿Qué de todo lo que sigue diciendo viene del Señor? Aquí hay, hermanos, vamos a decir, aquí está dividido, el punto y coma divide a 3 oraciones o 3 ideas. ¿Ok? Ahora, las 3 ideas separadas por el punto y coma, ¿vienen de Cristo? ¿Vienen en mandato del Señor? ¿Solo una? Ok, a ver, hermana Sandra. Ok, hermana Sandra. La hermana Sandra dice que las 3. Ok, dice la hermana Sandra. Sino el Señor. Aquí se va a poner bueno. Dice la hermana Sandra, las 3. Ok, que la mujer no se separe. Dígame, ¿dónde encontramos esas instrucciones en los evangelios? Pues yo digo que desde Génesis que dice. No. Bueno, no. los evangelios. No, el Señor no estaba hablando en Génesis. Ok, bueno, primero quiero en los evangelios. Porque el registro de la vida y obra de Cristo está ¿en dónde? En los evangelios. Ok, ¿dónde en los evangelios tenemos esa instrucción? ¿Las 3? Sí. Ok, ¿dónde? Ahí es que no se oye, ¿no? Ok, vamos a Mateo 19. Ok, vamos a Mateo 19. Ok, vamos a Mateo 19. Ok, dice Mateo 19. Recuerde, ¿cuál es el versículo espinoso en Mateo 19?
Este es el versículo espinoso. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Ok. Ahora regresamos a 1 Corintios. Ok. ¿Dónde está aquí el mandato? De nuevo. ¿Esto es lo que dice Mateo? No. Pero yo digo que eso no tiene nada que ver. Eso con lo que dice Mateo. Ok, pero bueno, pero ese es el detalle de interpretación. ¿Por qué? Mire de nuevo, porque este es el detalle de interpretación. Este es el detalle de interpretación porque Pablo está diciendo, mando, no yo, sino el Señor. ¿Ok? Que la mujer no se separe del marido y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. La verdad, pastor, ¿es tan sensato eso? Que dice uno... No, yo no estoy diciendo, o sea, no estamos en contra, lo que estamos, el No, detalle... pero yo lo que me refiero es como el día que estábamos diciendo que quién dio lo de los pactos, pues Dios. Pues es cierto, esto es muy sensato. Sí, Ahora, yo ni siquiera esto yo no lo comentaría con Mateo. Bueno, sí, no, o sea, no necesariamente, pero aquí de nuevo, lo que estamos tratando de resolver, porque de nuevo, el hermano Jesús dice, sí, porque de nuevo, si esto no viene del Señor, y esto es una sugerencia de Pablo, ¿cómo debemos tomarla? Ok, si esto es una sugerencia de Pablo, ¿cómo debemos tomarla? Ahora, no estamos diciendo que el Señor tiene toda autoridad y Pablo no tiene ninguna autoridad. No, los apóstoles tienen una autoridad apostólica. Dios los dejó después de él. Pero la pregunta es, ¿esto lo debemos interpretar como el mandato del Señor? ¿Todo como mandato del Señor? ¿O qué debemos? Entonces, en mi opinión, creo que lo que está haciendo Pablo, que viene del mandato del Señor, conectado con Mateo 19, es esto. Es esta declaración, que la mujer no se separe del marido, y aquí la tercera es la misma, y que el marido no abandone a su mujer. Creo que eso es lo que está replicando Pablo. Ahora, creo que lo que él está sugiriendo aquí es la frase de en medio, porque aquí comienza con un condicional. Y si se separa. Esto fue lo que no, de nuevo, esto no fue en Mateo, ni en Deuteronomio, ni en otros pasajes, hay una explicación de lo que pasa después. ¿Sí o no? O sea, no hay una explicación. Y aquí Pablo dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. ¿Ok? Lo mismo podríamos decir, y si se separa, que reconcilie con su esposa. ¿Ok? Entonces, creo que esta es la sugerencia. Ahora, lo que no hay que olvidar es, esta instrucción es para, ¿qué? Dice aquí, los que están unidos en un matrimonio, donde se da por hecho que los dos son, ¿qué? Amén, casados y creyentes, cristianos. Los dos son creyentes, ¿ok? Si los dos son creyentes, ¿no qué? No se divorcien. Si los dos son creyentes, no se divorcien. Y si se divorcian, es una buena sugerencia, quédense sin casar o reconcíliense. Ahora, esto fue el problema, o este es el detalle ahora, que es lo que puse en la diapositiva. Déjenme ir a la diapositiva de los escenarios. Aquí están los escenarios, ¿ok? Creo que están, de nuevo, y podemos agrandarlos más, pero aquí están los escenarios. Por ejemplo, mire lo que dice el cuarto. En el matrimonio de creyentes no deben buscar el divorcio, ¿sí o no? Y si lo hacen, deben quedarse sin casar o buscar la reconciliación, ¿sí o no? O sea, esa es la sugerencia, ¿sí o no? Pregunta.
esto de que debe casarse sin casarse, buscar reconciliación. Bueno, es pregunta. Si se divorcia, ya no puede casarse o volver con la señora que originalmente estaba, ¿verdad? Legalmente. Legalmente Según en la ley. México. El señor no puede volver otra vez con la señora que dejó, ¿no? Bueno, aquí Entonces viene. yo creo que por eso. No. A ver, aquí tranquilos. Eso era regulado en el Antiguo Testamento. En el Antiguo ¿Pero Testamento. no aplica ahorita? Aquí viene. No creo. ¿Por qué? Pero, pastor, Bueno, porque hay más opciones. No, hermana, ¿qué pasó? ¿Cómo que hay más opciones? Carla. Ok, bueno, pero la pregunta del hermano Ortega fue si vamos a decir que se divorcia, si se puede regresar con su primer esposo. Vamos a decir que me divorcio, ¿verdad? ¿Puedo regresar con mi primer esposo o puedo regresar con el que me divorcié? Ahora aquí viene, acuérdense que en Deuteronomio, y aquí nada más para recordar, en Deuteronomio lo que pasó es que se reguló una circunstancia en particular. O sea, el único pasaje que tenemos de Deuteronomio no está hablando de todos los casos del divorcio. No está hablando de todas las circunstancias del divorcio. Y básicamente la cosa principal que está regulando Deuteronomio es eso, no volverse a casar ¿con qué? Con el primer esposo, porque Deuteronomio dice, si la verdad, si una mujer no haya gracia delante de su esposo, ¿verdad? Y encuentra algo reprochable, dele carta de divorcio. ¿Para qué le da carta de divorcio? Para que se pueda ¿qué? Casar y no sea contada como una adúltera, porque si es cantada como una adúltera, ¿qué le va a pasar en el Antiguo Testamento? La van a apedrear. Entonces tiene una carta que la protege. Entonces se casa. Aquí viene, todavía la condición es esta. Si se vuelve a divorciar de él, o ¿qué? Muere. Porque no nada más eso si se vuelve a divorciar del segundo esposo, es si se vuelve a divorciar del segundo esposo o el segundo esposo muere, no puede ¿qué? Regresar. Eso es lo que estaba regulando. No estaba, en Deuteronomio no se discutía si se podía o no se podía casar. Lo que estaba regulando es, no se puede regresar con el primero. Ahora dice el hermano Ortega, ¿eso aplica a los creyentes del Nuevo Testamento? No creo. ¿Por qué? De nuevo, creo que el Antiguo Testamento tenía una regulación teocrática. De nuevo, esa ley no era una ley religiosa, realmente eso era una ley civil. Recuerde que el Deuteronomio concibe todas las leyes como una sola. Okay, Deuteronomio no nada más, el Pentateuco no nada más tiene leyes religiosas, también tiene leyes ¿qué? Civiles. ¿Ok? Entonces, todo era junto. Entonces, yo creo, ¿verdad? Que aquí está, ahora nosotros como creyentes del Nuevo Testamento, de nuevo estamos viendo cuáles son todos los principios. Ahora, regresando al punto, aquí hermanos, a ver, más o menos, dice, en el matrimonio de creyentes, ahora, aquí está la pregunta que nos deja este pasaje. Y si no se pueden reconciliar, vamos a decir que entre creyentes se divorcian. Y no se pueden reconciliar. O vamos a decir que uno sí quiere la reconciliación, pero el otro se casa. O sea, si el otro se casa, aunque uno quiera la reconciliación, ¿qué? Pues ya no se puede. Entonces la pregunta es, si el inocente no quiere quedarse soltero, vamos a decir que un hermano o hermana dice, es que pastor, yo sí me quiero reconciliar, pero el otro anda, pastor, ya se casó. Si el otro, el inocente, no quiere quedarse soltero, ¿debemos disciplinarlo? ¿O debemos decirle, mira, pues tu esposo ya se casó, tu esposa ya se casó, ni modo, así quédate? Bueno, aquí no tanto que sea justo, aquí lo que tenemos que ver es qué es la instrucción o qué es la dirección que nos da la Biblia. De nuevo,
Ahora, aquí vamos. Si el inocente no quiere quedarse soltero, ya no se puede reconciliar y quiere casarse, debemos decirle, no, te amuelas. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Por qué disciplinarlo? Porque algunas iglesias le dicen, no te puedes, y se casan. Adiós. Hermano Jesús. Sí, pastor. Yo recuerdo un caso de un matrimonio así, pastor. Hubo un divorcio, el señor Josías, permítame tantito. Josías, en el otro, en el blanco, súbele volumen al del hermano Jesús, porque luego, si le subes al negro, le vas a subir a todo y también al mío. Ahí en el blanco, el de la... A ver, habla. Sí. Ya está. Ok, pastor. Le digo que recordaba ahí un caso más o menos parecido. Una persona se divorcia, se casa con otra mujer. De esa relación, pues surgen dos hijos, ¿no? Pero al tiempo, el esposo vuelve con su primera mujer, abandonando a la segunda con sus hijos. Entonces, yo en lo personal entré en un conflicto ahí porque la Biblia no trae ni un caso similar. Mas, sin embargo, poniéndolo a la luz de lo que dice Deuteronomio, hasta cierto punto es prudente, pero como dice, no es aplicable a nuestros tiempos, pues. Entonces, lo que yo quiero enfatizar aquí es de que, como la pregunta que dice abajo, el inocente queda sin causa. Entonces, la segunda esposa, si ella hubiera querido retomar o volverse a casar, en lo particular yo pienso que sí, porque ella no es la que está haciendo el problema, ¿no? Lo está haciendo el hombre. Sí. Lo que yo diría es, tendríamos que checar bien la situación, pero no podríamos, lo que creo que no podríamos decirle es, quédate así. ¿Sí? O sea, no creo que podemos obligar a alguien, o desverdad, o mandar a alguien, y aquí de nuevo, miren el lugar de la iglesia, y miren el lugar de los ministros. ¿Ok? De nuevo, hay que ver cuál es nuestro lugar como iglesia y cómo el lugar como ministros. O sea, sugerimos y tratamos de guiar lo mejor posible, pero hay que tener cuidado con mandar o imponer. Porque esta es la cosa, hermanos. Si no nos obedecen, ¿qué va a pasar? O si no siguen nuestras sugerencias, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí viene, dice la hermana, van a vivir en pecado. ¿Sí? Y volvemos al asunto. ¿Qué significa vivir en pecado? ¿Sí ven cómo es que esa terminología que usamos, y la usamos, hermanos, todos, hace confusos los asuntos? Y los hace porque entonces se puede resolver o no se puede resolver. Entonces, o sea, yo diría, hermano Jesús, o sea, yo no sé, tendríamos que conocer el caso, pero no podríamos decirlo, ¿sabes qué? Así, tú no, ya, quédate así, ya. Porque especialmente, de nuevo, aquí viene, y esto es parte del pasaje, esto es parte de todo lo que está Pablo diciendo en 1 Corintios 7. Si es una mujer joven, con deseos naturales, y quiere tener un esposo, y nosotros le estamos poniendo presión de que no, a lo mejor va a pasar ¿qué? Que a lo mejor va a llegar a tener un encuentro sexual con alguien, o varios encuentros sexuales con alguien, ¿sin qué? Sin casarse. Y eso es el problema, y quiero que me entiendan, ese es el problema a veces, miren hermanos, a veces cuando le decimos a alguien, no te puedes volver a casar, no. ¿Sabe qué a veces acaban haciendo las personas?
Sí, van a tener encuentros sexuales. Entonces, no estoy diciendo como pastor, o sea, no debemos ver como, bueno, hay que escoger el menor mal o el menor pecado, pero hay que tratar de torear el asunto con los principios bíblicos, porque ese es el problema. Y de nuevo, creo que este es uno de los asuntos que Pablo está diciendo. Acuérdese, el pasaje comienza diciendo, yo creo de nuevo, el pasaje comienza diciendo, los corintios le escribieron, por lo que Pablo les está diciendo, ¿se acuerdan? Del asunto sexual. ¿Se acuerda que era muy común las prostitutas y todo eso? Tener una esposa y tener una prostituta, o ir a las prostitutas, o sea, era muy común en la cultura, ¿verdad? Entonces, Pablo les está diciendo que no deben hacerlo. Entonces, algunos, de nuevo, yo creo, un lado de la iglesia le dijo, pues ¿saben qué? Para evitar todo ese asunto, ¿qué? Bueno, les al hombre no tocar mujer. O sea, básicamente, una parte de la iglesia estaba diciendo, pues que nadie tenga relaciones sexuales. O sea, permítame hermano Juan, una parte de la iglesia le estaba diciendo que no tengan relaciones sexuales. Dice Pablo, ¿y qué contesta Pablo? Pero a causa de la ¿qué? Fornicación. Y de nuevo, ¿qué palabras ahí? Porneia, pero a causa de la porneia, cada uno tenga su ¿qué? Su propia esposa y cada esposa su propio ¿qué? Marido. Hermanos, en el mundo romano era muy inmoral y había muchas complicaciones, entonces Pablo está tratando de torear ese asunto. Hermanos, el asunto que Pablo tenía en la iglesia era complicado. Como muchos a veces asuntos que tenemos aquí en la iglesia. Hay asuntos muy complicados. Entonces Pablo trata de regresar al principio universal o al principio general. Porque hermanos, este es el asunto. ¿Verdad? De nuevo, y aquí viene, de nuevo, y aquí porque es importante. Cuando hablamos de relaciones sexuales, a fuerzas tenemos que hablar de ¿qué? De matrimonio. Porque es el lugar legítimo para la expresión sexual libre. ¿Ok? Hermano Juan y luego hermana Amanda. Hermano Juan, dígame. Primeramente tenemos que nosotros ver la persona, si es hermano en Cristo, o si es una persona que supuestamente es cristiana y una persona que no es cristiana. Una vez que veamos, preguntarle si realmente cree en la palabra de Dios. Entonces, nada más comentarle lo que dice la Escritura. Y ya, de acuerdo a la Escritura, ella hará preguntas y nosotros nada más sugeriríamos. No, ya no nos corresponde tomar una decisión de decirles algo que posiblemente no vayan a obedecer, porque nosotros no nos corresponde mandar, sino lo que dice la Escritura. Entonces, ¿Sí? nada más como consejo y hablarles específicamente lo que dice la Escritura. Y Sí. si no entiende la persona que se le está explicando, pues hacerle las explicaciones que hasta hoy hemos aprendido. Sí. Sí, creo que sí. Creo que es sabio, hermano Juan, eso que usted está diciendo. Creo que es muy sabio. Hermana Amanda. Lo que viene a mi mente y la duda que yo tengo, por ejemplo, una persona que ya se divorció, se volvió a casar siendo los dos cristianos en un segundo matrimonio. Eso se está viendo en todas las iglesias y en todo el mundo, ¿verdad? Matrimonios, divorcios entre cristianos y se vuelven a casar con otro cristiano. Entonces, esa carga pesada de es un pecado que Dios les perdona. Dios perdona decir, yo me divorcié y me volví a casar, pero no siento paz, siento carga en mi corazón, pero ya le pedí perdón a Dios, pero aún así me siento culpable. Sí, y aquí. Entonces, eso es lo que estoy viendo porque yo pues tengo años en el Evangelio y he visto muchos divorcios y veo cómo se vuelven a casar, pero ya no vuelven a ser los mismos. Pues eso es una persona apagada, entonces no hay una vida que quisiéramos ver en ella.
sirviendo Sí. al Señor. Entonces, mi pregunta es eso, ¿Dios perdona? Sí, sí. Y por eso, hermanos, yo creo que sí. Y yo creo que no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Yo creo que no hay pecado. Y por eso, hermana, estoy más convencido que el adulterio no podemos clasificarlo como un estado o la fornicación como un estado. O sea, decir, están en fornicación o están en adulterio. O sea, no lo podemos como como un modo de vivir. O sea, ellos, de nuevo, por ejemplo, como veíamos, si solteros están teniendo encuentros sexuales, deben casarse, no están en fornicación. Cada que ellos hacen eso, ¿están qué? Fornicando. O sea, no es un estado. Cada vez que lo hacen, fuera del límite y fuera de la voluntad de Dios, ¿están qué? Están fornicando. No es un estado, es un pecado. ¿Verdad? Dios puede perdonar eso, Dios puede perdonar eso. Ahora, aquí es otra cosa también bien importante. Y aquí es lo que les estaba enfatizando. Tenemos que enfatizar más la conciencia de que quien nos mira y a quien damos cuentas es al Señor. Hermanos, la realidad es que no nos damos cuenta de lo que está pasando en la iglesia y en los hermanos. A menos que cachemos a alguien. ¿Sí o no? O sea, a menos que cachemos a alguien, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta cuando a veces hay adulterios, a menos que se cache. No nos damos cuenta cuando los jóvenes están fornicando, ¿sí o no? A menos que los cachemos o a menos que pase otra cosa. Y aquí lo más importante, hermanos, es el asunto de ¿qué? El asunto vertical. ¿Nosotros con quién? Con Dios. Porque de nuevo, hermanos, miren, y eso es lo creo que ya les había dicho. Miren aquí, por favor, dos pasajes claves. Déjenme quitar aquí la diapositiva. ¿Ven mi pantalla? Sí. Ok, miren, dos pasajes claves. Primera de Tesalonicenses 4. Lo voy a poner en la nueva traducción viviente. Primera de Tesalonicenses 4. Miren. No creo que la nueva traducción viviente no me ayudó. Primera de Tesalonicenses 4. Ok, noten aquí, cuando dice que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Verdad? Otra traducción para eso es que cada uno tenga que tener su propio vaso. ¿Ok? Aquí hay un detalle de traducción y hay un detalle de interpretación. Este pasaje, su esposa o su propio cuerpo. Aquí, la palabra griega que se utiliza puede significar su propio cuerpo o su propia esposa. Es legítima la traducción. Versículo 5. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y yo por eso creo que está hablando de su cuerpo. Y luego miren lo que dice aquí, versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. ¿De qué es el vengador de todo esto? De la fornicación y el adulterio. ¿El Señor es qué? Vengador de todo esto. Hebreos 13. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Hermanos, cuando dice que Dios es vengador y cuando dice que Dios los juzgará, ¿qué se imagina que les puede pasar? No dice si son cristianos o no. No, pues, si son cristianos se van a ir al cielo. Pero Dios va a hablar con ellos y va a lo mejor disciplinarlos, ¿verdad? Pero si son salvos, se van a ir al cielo. Eso es innegable. Pero a los creyentes que andan haciendo eso, ¿qué les puede pasar? A ver, hermano Jesús y luego Aarón. Sí, pastor. Pienso que
puede ser que Dios mismo haga que se descubra eso y que se presente a la iglesia y la iglesia lo discipline. Hasta cierto punto puede pasar eso. O dejarlo que transcurra y, como dice la palabra de Dios, entregarlo a sus pasiones y desacreditarlo como... O sea, pero aquí viene, pueden pasar muchas cosas y no necesariamente de índole religioso. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué si en eso Dios los castiga o permite y pum, les pega una enfermedad sexual? Hermanos, hay enfermedades sexuales muy horribles. ¿Eh? O morir, o problemas financieros. O sea, cuando dice la Biblia que Dios es vengador y que Dios es juzgador, hermano, el rango de lo que Dios puede hacer es ¿qué? Es muy amplio. Entonces, ese es el punto. Entonces, ¿qué nos debe más importar? ¿Que la gente nos tenga miedo y quiera estar bien con nosotros y se cuide de nosotros? ¿O que se cuide del Señor? ¿Sí o no? O sea, piénselo. O sea, dice aquí, los fornicarios y los ¿qué? Adúlteros. Y en este pasaje está usando la palabra en ese sentido técnico. Espérame tantito, hermana Saúl. Es lo mismo que el hermano Jesús, de que dará a luz el pecado que está oculto. Muchas veces cuando Dios castigue, como veíamos, hay muchas posibilidades de cómo Dios va a castigar. Si le pasa algo al hombre o a la mujer, o simplemente al niño afecte a otro, pues, hay muchas posibilidades en cuanto a Dios castigará. Y pues en ese caso, Dios lo dará a luz o permitirá que aún en escondidas les pase algo. Exactamente, exactamente. Hermana Digna. Aquí está usando el sentido técnico, ¿verdad? De personas que, de nuevo, que están teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, los dos son solteros, o adúlteros, uno de ellos, o los dos son casados. Aquí está, en hebreo se está usando en el sentido técnico. Ahora, hermanos, aquí hay algo muy interesante. Creo que he comentado esto con ustedes. En el imparcial, la semana pasada, fíjese si Dios no es vengador y juzgador de todo esto. En el imparcial, un ratero se robó el celular de un cuate. ¿Ok? Y el ratero se puso a checar el teléfono del cuate y se dio cuenta que el cuate estaba engañando a su esposa y que tenía otra mujer embarazada. Pues el ratero contactó a la esposa y le mandó todas las capturas de pantalla del esposo. El ratero. Y le dijo, mira, tu viejo te engaña y aquí está, y le deposita aquí, la otra está embarazada. Ahora, hermanos, ¿no les suena que Dios es vengador y juzgador de todas esas cosas? O sea, ¿y nada más para los creyentes? O sea, bueno, no dice ahí, pero eso se lo puedo mandar, eso salió en el imparcial, hermanos. Eso salió o sea, por eso le digo, o sea, hermanos, ¿ustedes creen que Dios es vengador y juzgador? ¿Cuántas cosas no pueden pasar por esto? Entonces, ¿de quién debemos estar más preocupados? ¿De quién debemos estar más preocupados? ¿Quién puede sacar a la luz nuestro pecado? ¿Quién? O sea, hermano, es cuestión, aquí un hermano decía, aquí nada más es cuestión de tiempo. La verdad, aquí nada más es cuestión de tiempo. ¿Ok? Ahora, espérenme tantito, porque no estamos como que distrayendo de la plática original. Regresando al matrimonio, divorcio y recasamiento. ¿Ok? Estamos viendo de nuevo los posibles escenarios que Pablo aborda. ¿Ok? Por ejemplo, déjenme volver. Aquí están los posibles escenarios que Pablo aborda. ¿Ok? De nuevo, dijimos, si no se pueden reconciliar, si se pueden. Ahora, aquí, en los matrimonios mixtos, de nuevo. En el matrimonio mixto, el creyente no debe buscar el divorcio. Pero si el no creyente se divorcia, el creyente no está ligado
a él más. Versículo 15, mire lo que dice versículo 15. Este es el otro detalle de interpretación en 1 Corintios 7:15. Este es el otro donde los teólogos y los pastores tenemos una diferencia. Cuando dice aquí, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. ¿Qué significa esto? Sujeto a servidumbre en semejante caso. La palabra que se utiliza ahí es una palabra griega para hablar de esclavitud. Entonces, esto significa, y aquí la pregunta de nosotros de interpretación, esto significa que entonces ya está, eso cuenta como que ya puede, ¿verdad? Está libre de la relación para volverse a casar. Yo creo que sí. Otros dicen que no. ¿Y qué? ¿Quién está bien? Los dos. Porque este es un detalle de interpretación. De nuevo, donde uno no puede ser ¿qué? Dogmático de que no, aquí dice y se acabó. Y no me importa lo que ustedes piensen. Yo tampoco puedo hacer eso. Yo no puedo decirles, no, hermanos, aquí dice que sí se puede porque no está ligado y se acabó. ¿Cómo ven? O sea, yo tampoco puedo defender mi posición así. No podemos ser ¿qué? Dogmáticos así. Pero nuestra interpretación va a repercutir. ¿Sí o no? O sea, la interpretación va a repercutir porque, de nuevo, si creemos que eso significa que no está sujeto, entonces da al hermano la oportunidad de ¿qué? O a la hermana, da la oportunidad de ¿qué? Otra opción. De volverse a casar. Ahora, da la opción. Ahora, ¿significa que lo debemos alentar y lo debemos buscar? No, eso es otra cosa. Eso no nos toca a nosotros. ¿Ok? Sí, exactamente. Eso no, porque de nuevo, a veces en la iglesia, ay, te deberías buscar a alguien, es que estás muy... No, hermanos. Aguas con esos consejos, Aguas con esos consejos. ¿Verdad? No. Ese es un asunto personal. Eso es un asunto personal. ¿Ok? Entonces, ese es el otro detalle de interpretación aquí, si se puede o no se puede. Entonces, sí, hermano Jesús. Pero, por ejemplo, el versículo que se está hablando muy específicamente del incrédulo, ¿no? Ajá. Entonces, si una de las partes es incrédula, dice el hermano o la hermana están libres, ¿no? O sea, si el incrédulo no quiere convivir con él, porque anteriormente lo pone, si el incrédulo quiere estar con él, no se separe. Amén. Y después viene como dice usted, el paréntesis. Pero si el incrédulo no, el hermano no está sujeto a cumplir el pacto. Al menos así lo veo yo. Sí, yo también. O sea, yo también. No, o sea, ahora, ¿podría reconsiderar entonces volverse a casar? Yo creo que sí. sí, mi esposa está preguntando. Entonces, o sea, está comentándome aquí. Entonces, ¿quién tendría que dar el primer paso ahí? ¿El incrédulo? Sí, aquí lo que está diciendo es, aquí quien mueve el asunto es el incrédulo. Porque lo que está aconsejando Pablo. Si en tu matrimonio uno es incrédulo, no te divorcies. Si él decide vivir contigo y están viviendo como un matrimonio, no te separes. Ahora, ¿se acuerda? Eso es la explicación. Estos versículos son también de los complicaditos. Miren lo que está diciendo aquí. Cuando dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Lo que llegaron a pensar los corintios es que tener un matrimonio mixto donde uno era incrédulo, ¿era un matrimonio qué? Era un matrimonio en pecado, era un matrimonio impuro, era un matrimonio que Dios no aprobaba. Así como, estamos en pecado porque este no es salvo. O estamos en pecado porque esta no es salva. ¿Y qué va a pasar de nuestros hijitos? Y hermanos, piénsenlo. O sea, era una situación muy difícil porque, imagínense, en el mundo romano, si uno era creyente, el otro no era creyente,
El otro, el que no era creyente, a lo mejor iba a hacer que sus hijos participaran en un sacrificio pagano o en una fiesta pagana. ¿Sí o no? No, pues es que es la fiesta de vamos a ir a adorar. Imagínense el creyente incrédulo así como que no, Dios nos va a castigar. O sea, llegaron a pensar, entonces por eso Pablo está diciendo, no, miren, tranquilos. El creyente le da santidad al matrimonio. O sea, no es Dios considera eso como un matrimonio. O sea, que sea, de nuevo, y aquí está lo importante, que sea uno creyente o no creyente, sí afecta, pero no significa que delante de Dios no son un ¿qué? Matrimonio, son un matrimonio. Entonces, y aquí es donde debemos tener cuidado, y quiero introducir a de nuevo, especialmente este detalle, me hace a mí pensar, de nuevo, a lo que hemos a veces elevado el asunto religioso en la iglesia. Que lo discutíamos un poquito la semana pasada, que a veces uno piensa que si no se casa en la iglesia, no hay ¿qué? No hay matrimonio o no hay la bendición de Dios. Y a veces, de nuevo, y como lo discutí yo el domingo pasado, a veces nos ofende más las cosas religiosas que el que se obedezca la palabra de Dios. Yo he escuchado, hermanos, más de una vez, donde los hermanos en la iglesia traen una bronca en sus mentes porque el vestido era blanco. No sé si a usted le ha tocado. A mí me ha tocado donde los hermanos, o sea, imagínense, unos muchachos, creo que hubo fornicación y creo que hubo un embarazo. El chiste es que se casaron. Y la muchacha traía un vestido blanco. Uy, no, estaban indignadísimos. ¿Cómo es posible que tenga vestido blanco? ¿Qué no sabe que simboliza la pureza? Indignados. Y eso me hace pensar, nos indigna más un color de un vestido que se haga la voluntad de Dios. O sea, y estoy poniéndolo en términos extremos, ¿no? Pero a veces nos indigna más eso. O a veces nos indigna, por ejemplo, alguien no tiene dinero y dice, ok, me voy a casar nada más por el civil. No, ¿cómo crees? No, ahorita te organizamos ¿Por qué? O imagínense, a veces la iglesia se indigna, vamos a hacer una boda y nada más va a haber pastel. ¿Cómo que nada más va a haber pastel? Entonces, pero a veces de nuevo lo levantamos. Ahora, hermanos, esto es muy importante de nuevo, cada iglesia en cada cultura necesita torear el asunto. Así es como es en México. En México el ministro no tiene autoridad civil. En el otro lado es diferente. En otros países es diferente. ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿se acuerda creo que le decía, entre los guarijillos, una comunidad en México, ¿verdad? Aunque están en México, ellos son su propia cultura. Los guarijíos. Entonces, los guarijíos, ellos no hay como que van a papá, mamá, ¿verdad? Bendición. Ellos simplemente se agarran los dos, se van al monte y regresan. Eso es para ellos. Estamos casados. ¿Al monte? Yo recuerdo un misionero nos contaba en una ocasión que su hija en algún momento quiso un pañuelo. Entonces, uno de los de la aldea, tomó el pañuelo y la muchacha se lo decía. En ese momento era un compromiso dentro de la comunidad de casarse. Y al tiempo designado, Salió en Tizoc. el hijo identificaba a su mujer. Y el misionario dice: yo tuve que salir de la comunidad porque nunca apenas era una niña que no iba a quedar un hombre. Y es por eso, es por eso que es muy importante para los cristianos, de nuevo, ver el principio bíblico y de nuevo aplicar el principio bíblico para ya sea adaptarlo o transformarlo en la cultura. O sea, mire, yo doy gracias a Dios como es en México.
Y yo doy gracias a Dios cómo se hace en mi país porque yo soy libre de responsabilidad civil. ¿Verdad? Aquí yo estoy muy contento que yo soy libre de responsabilidad civil. ¿Verdad? Aquí en nuestro país, recuerde, las leyes de reforma, el gobierno dijo, no, no es la iglesia, es que es el gobierno civil. ¿Verdad? Y entonces reguló todo, reguló matrimonios, reguló cementerios, reguló actas de nacimiento, reguló todo eso. Entonces, hermanos, y de nuevo, a lo mejor yo soy muy pensado y a lo mejor de nuevo, pero la gente no mira la seriedad del matrimonio hasta que firma. Algunos pueden decir, no, pero yo la iglesia creo que es un acto súper solemne. Pero creo que nadie le ve la seriedad del matrimonio hasta que, ¿qué? Hasta que usted no firma un contrato donde establece derechos y obligaciones. ¿Por qué? Porque tiene derechos y obligaciones. Eso es el matrimonio, un pacto, un contrato. O sea, esa es la aplicación a nuestra cultura mexicana. Por eso debe ser serio. Y por eso debemos aconsejar a los jóvenes que se preparen para eso. Entender eso. ¿Verdad? Bueno, ya, en México, con toda la herencia católica que tenemos, cuando las parejas no están casadas por la iglesia, les falta. Y le pregunta, ¿estás casada? Nomás por el civil, por la iglesia no. Ah, entonces te puedes seguir casando porque el matrimonio de la iglesia es indisoluble. Pero, bueno, hay esa idea, pues, ¿no? ¿Sí? No, todavía. Bueno, ya no tanto, pero sí existe. Bueno, sí, espérense, ahorita no vamos a discutir. Ahorita no vamos a discutir porque no es nuestro caso. Ahora, el problema es que lo que está diciendo el hermano Oscar se traslada a la iglesia cristiana, donde los matrimonios se hacen indisolubles o donde se le da a la esfera religiosa un grado o un misticismo que no tenemos, hermanos. Ahora, sí, hermana. Ahora, permítame. Ahora, déjenme nada más terminar porque ya se me está acabando el tiempo. Ahora, aquí viene el punto. ¿Cómo tratar el recasamiento? Por ejemplo, si alguien aquí en la iglesia se quiere recasar, ¿cómo lo vamos a tratar? O sea, ¿cómo lo vamos a tratar? Porque de nuevo, o sea, y de nuevo, aquí tiene que ver mucho cómo lo vamos a tratar nosotros y yo cómo lo voy a tratar como ministro. De nuevo, porque si alguien, vamos a decir que alguien está, vamos a decir que como uno de los casos que Pablo, déjeme regresar a la diapositiva aquí. Por ejemplo, si solteros están teniendo encuentros sexuales, deben casarse, eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? Ahora, pero si divorciados están teniendo encuentros sexuales, ¿qué deben hacer? Casarse. Ahora, aquí viene, ¿dónde deben casarse? En la aplicación de nuestro país y nuestro contexto. En el registro civil. Ahora, ¿necesitan hacer una boda religiosa? No. ¿Necesitan? No. Ahora, si quieren, lo hacemos. Sí. Y ese es el punto. Yo diría, sí, pero. Porque de nuevo, yo quiero saber qué hay en el corazón, por qué lo quieren hacer. Porque de nuevo, a veces el hacerlo en la iglesia es para qué. O sea, ¿lo quieren hacer para qué? A lo mejor, en mi opinión, a lo mejor es tener un sentido de aprobación, no estoy haciendo nada malo y los hermanos me apoyan porque fueron a la boda. Aceptación social, aprobación social. Bueno,
Otros también conveniencia. Bueno, y aquí es donde tenemos que, de nuevo, y es aquí el punto donde tenemos que ver cuál es nuestro lugar, cuáles son los límites y cómo hacerlo. Porque de nuevo, a lo mejor para algunos sí es un choque en su mente, pero algunos a lo mejor dicen, no, pastor. Y mire, hay buenos hermanos, yo conozco buenos hermanos y buenas iglesias donde, por ejemplo, el pastor dice, yo no recaso, pero si ellos se recasan, bienvenidos a la iglesia. Él dice, yo no los recaso, yo no oficio la boda, pero si ellos se quieren casar, Pastor, ¿verdad? Que de nuevo, que vengan, son bienvenidos. Dígame, pastor, hermano Juan. por ejemplo, también estaba mencionando del casamiento en la iglesia o delante de de un ministro. Por ejemplo, cuando una persona se bautiza Ajá. y toda la gente los hermanos van para testificar de que este hermano va a seguir el paso del Señor. Entonces también yo pienso que a nosotros como cristianos, al casarnos delante de un ministro, nosotros como cristianos, es para que también los hermanos sepan que vamos a continuar un pacto que hicimos con Dios. Entonces, eso sería el primero. Pero cuando una persona lo hace, una persona inconversa, que nomás quiere casarse por la iglesia, es un mero rito, ¿cómo se podría decir? Religioso, pero no le da valor tanto porque no toma en cuenta mucho a Dios, toma más en cuenta el aspecto religioso. Sí, sí, es cierto. Entonces, o sea, aquí de nuevo, y gracias hermano Juan, entonces, ¿sí me entiende el punto? O sea, yo tengo de veras buenos hermanos que, por ejemplo, ellos han dicho, yo no recaso, o sea, se pueden casar y son bienvenidos a la iglesia, pero yo no voy a oficiar la boda. Es más un asunto de conciencia, bueno, el que yo conozco es un asunto de conciencia. Dice, yo no puedo. Pero no de nuevo, pero él no está en la opinión de que están mal o están pecando o tienen un pecado. No, dice, yo no puedo. No quiero meterme en esos asuntos. Ahora, hermanos, yo no sé qué haría. Yo ahorita no sé qué haría porque no tengo un caso. Nunca he experimentado ni la presión. O sea, no sé qué haría. No me ha tocado un caso. No he casado a nadie, hermano. He oficiado bodas, he oficiado en todos mis años como ministro, o he oficiado una boda y fue un primo. ¿Verdad? Yo oficié su boda. Pero yo no he casado a nadie. ¿Ok? Yo no he casado a nadie. Y de nuevo, y yo no quiero casar a nadie. Y yo también de nuevo quiero cuidar mis palabras. ¿Verdad? Porque de nuevo, quien dice yo los declaro marido y mujer, creo que es el registro civil. Aquí, en la aplicación de nuestro país. Entonces yo tengo como ministro que cambiar las palabras. ¿Verdad? Porque de nuevo, yo no quiero darle un sentido que no tengo de que este es el matrimonio del Señor. No, lo que hizo en el registro civil, eso es matrimonio. Ahí hizo su pacto. ¿Verdad? Ahí hizo su pacto. Ahora, hermanos, piénsenlo. Ahora, por ejemplo, en nosotros, a veces nuestro estigma, como creo que alguien lo decía. Por ejemplo, si alguien se casa por el civil y quiere hacer una ceremonia después a los 2 meses, pero ya viven juntos desde que se casaron en el registro civil, ¿están mal? No, O sea, y si quieren hacer la boda en 2 meses, no. Quieren hacer pachanga nada más. Ese es un acuerdo que pueden llegar los o sea, dos. pero por ejemplo, pero si uno en la iglesia, si uno en la iglesia a veces es, ¿y cómo van a estar juntos? ¿Y cómo van a vivir juntos? ¿Sí? Exactamente, y así, ya le acaba de dar hermana Digna, si no están casados por la iglesia no pueden vivir juntos. Bueno, ¿dónde dice eso? No, yo le digo, ¿dónde podemos nosotros regular ese principio y decir, no, así va a ser? No existe. Porque parte del matrimonio, recuerde, las características del matrimonio son dejar padre y madre, unirse en un pacto y de nuevo, y llegar a ser una sola carne, tanto física como espiritualmente. ¿Ok? Hermano Oscar. Volviendo a las costumbres actuales, ahora las parejas
Bueno, en el mundo siempre se han considerado 3 leyes para el matrimonio, ¿no? La sexual, el registro civil y la iglesia. Entonces, curiosamente, ahí está leyendo que en el antiguo Israel, cuando 2 personas estaban comprometidas, no podían tener relaciones. El caso de María y José es un caso muy especial, porque la Biblia nunca dice que se casaron. Y en una ocasión que Jesús va a Belén, la gente no lo quería porque decían que era un hijo que había nacido fuera del matrimonio. Bueno, pero ahora volviendo otra vez al tiempo actual, hacen la prueba primero. Dicen, vamos a ver si nos llevamos bien. Pero a ver si llevamos bien, quiere decir, a ver si hacen el sexo bien. Esa es la realidad. Oye, pues fíjate que sí, estamos bien. Estás bien, estamos bien. Entonces ya toman los pasos y al tiempo, cuando hay dinero y cuando hay tiempo, se casan. Pero el primer matrimonio, donde dice la palabra que dice que el hombre deja a su papá y su mamá y se unen a la mujer y son una sola carne, eso se hizo primero. Sí. Ahora, por eso, hermanos, aquí, ¿por qué cree que Pablo está tomando ese punto? Mire dónde está Pablo discutiendo eso. Hermanos, este es de los pasajes extensos, pero muy claros sobre los principios de eso. Mire aquí, el marido cumpla, te lo voy a poner, bueno, ya lo vio, cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido, y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En la Biblia, las relaciones sexuales no es un asunto de recibir, es un asunto de dar. ¿Ok? Donde se le da a la otra persona autoridad sobre el propio cuerpo. Y aquí, hermanos, es lo que está diciendo el hermano Oscar. Aquí, si no tenemos bien el principio bíblico, van a pasar cosas como eso. Pues vamos a experimentar ver si hacemos clic o no. A veces es sexual, a veces es económico, a veces son varias cosas, ¿verdad? Pero a veces este es uno fuerte, de nuevo. Y este es un problema. Y luego el otro problema que Pablo está, de nuevo, anticipando es versículo 5. No os neguéis, ¿qué? El uno al otro. De nuevo, el problema a veces de la abstención. Hermanos, la abstención sexual en los matrimonios puede llegar a ser un problema porque Pablo dice que si eso se extiende, Satanás va a tentar a uno. ¿Sí o no? Y adivine qué puede pasar. Por eso, un adulterio. Un adulterio. ¿Podemos pasar a algo más fuerte? Más fuertecito. Bueno, aquí voy. Déjenme terminar con esto. Porque yo sé que esto es importante y bueno, aquí está en mi diapositiva. Para todos los casados. Solteros no, después les vamos a regalar algo. Bueno. Este libro, estos 2 libros, son los que yo recomiendo que lean los casados. Y después en una reunión de matrimonios lo podemos discutir. ¿Ok? Si tiene que decidir cuál comprar, compre primero eso. ¿Ok? El que lo escribió es un doctor cristiano. Este es un libro que tiene asuntos médicos. ¿Ok? O sea, este libro va a explicar varias cosas de anatomía, ¿ok? Ahora, ¿por qué es muy recomendable, hermanos? Una cosa es lo que nos enseñan en la escuela, ¿sí o no? O sea, la escuela a veces informa y demás, pero como no tiene una cosmovisión cristiana, no va a informar bien. Entonces, el hermano aquí va a tomar varias páginas para explicar, hermanos, y esto es increíble, ese libro va a explicar para que sepan hombres y mujeres cómo funciona su cuerpo. ¿Ok? Ese libro va a hablar de nuevo de muchos tabús y muchos problemas. ¿Sabe qué es el principal problema a veces de los matrimonios? Que como tenemos un trasfondo, escuchen con la palabra que estoy diciendo, tenemos un trasfondo donde la pornografía es muy común. Hermanos, la pornografía es muy común. Las películas y las series, a veces los matrimonios entran a la relación sexual con fantasías. Hermanos, en la pornografía las relaciones sexuales son larguísimas. La realidad es otra.
Por ejemplo, en la pornografía, no sé si, ¿verdad? Las mujeres son objetos y las mujeres tienen deseos insaciables. Esa es la pornografía. Pero en la realidad es otra cosa. ¿Ok? Por ejemplo, este trata detalles. No trata todos los detalles, por ejemplo, pero el hermano Oscar la otra vez presentó un problema. Por ejemplo, sexo oral. El hermano no lo aborda como tal, pero de nuevo, la Biblia no dice, no es pecaminoso. Lo que el hermano va a sugerir es un asunto de pareja. Y lo que el hermano va a sugerir, hay muchas cosas en el matrimonio y muchas prácticas que no son pecado, pero son asuntos que tienen que ponerse de acuerdo en el matrimonio. Por ejemplo, el libro también va a tratar, a veces llega a haber problemas de salud, problemas de vejez o problemas de muchas otras cosas que afectan. Y el hermano va a decir, pues, maneras de cómo regularlo. Por ejemplo, creo que sugiere algunas medicinas. Ahora, como está escrito en un contexto americano, no sé si las medicinas tienen su igual aquí en México, pero bueno, ustedes pueden, pero ese es un libro, y de nuevo, y me gusta mucho esa manera que lo aborda, ¿ok? Porque lo aborda de un punto médico y con una cosmovisión cristiana y muchas otras cosas. Entonces, ese es el que yo le súper recomiendo. El otro también, este es de Tim Early LaHaye. Es parecido, como que medio basó en pero también tiene otros detalles. Por ejemplo, en este libro va a mencionar la mayoría de problemas sexuales, el libro va a mencionar, tienen su raíz en la comunicación. Y va a sugerir algunas maneras de arreglar eso. Y poco porcentaje en asuntos médicos. Y el hermano va a decir, si hay asuntos médicos, adivine qué tiene que hacer. Pues ir al doctor. Dice, ir al doctor, si hay un asunto médico, tiene que ir al doctor. Por ejemplo, el hermano va a presentar un escenario. A veces que para las mujeres es muy doloroso. Y a veces es un asunto médico. Adivine qué tiene que hacer. Ir al doctor. Porque, hermanos, si no se tratan esos asuntos, hermanos, yo leyendo esos libros pienso, si una mujer, cada que tiene relaciones, es doloroso para ella, pues no lo va a querer tener y lo va a evitar. Y entonces lo va a evitar por tiempo y va a pasar lo que Pablo está diciendo. La abstención va a causar tentación en uno o en otro. Y entonces aquí viene el riesgo del ¿qué? Del adulterio. O riesgo de otro tipo de pecados. ¿Sí o no? Entonces, este es el que yo recomiendo, ¿ok? Y después podemos discutirlo, ¿ok? Yo no recomiendo, si ustedes son solteros, no, de veras no, porque es muy, o sea, puede llegar a ser muy hasta pornográfico para solteros, ¿ok? Pero para casados es muy instructivo, ¿ok? Esto yo le recomiendo. Ahora, yo sé que a lo mejor, yo le digo, yo creo que a lo mejor nadie va a querer hablar de esto conmigo, pero le estoy dando dónde puede ir a hablar con alguien. Es un libro, ¿ok? Es un libro, entonces yo son los que recomiendo. ¿Okay? ¿Me permites nada más una aseveración? Es todo. Ahorita que dijiste que el matrimonio es algo de dar, indiscutiblemente que en el sexo también es algo de dar. Eso es lo que está diciendo Pablo. El hombre debe de tener la prudencia y la, no sé cómo decirle, de satisfacer a la mujer. Sí. Porque muchos divorcios son precisamente a causa de eso. Sí. De que no hay realmente ahorita que hablaste de comunicación, oye, pues yo no tengo ningún placer estar contigo, tú te satisfaces, yo no. Y ese tipo de cosas, sí. Me imagino que ahí vienen. Es también motivo de divorcio. Sí, y aquí viene, hermano, por ejemplo, el hermano dice, a veces hay muchos problemas con los que se entran al matrimonio, porque hubo relaciones prematrimoniales, a veces hubo fallidas, a veces dice, a veces de nuevo nuestro trasfondo lo hace difícil. Por ejemplo, hay mujeres, dice, hay parejas, no dice mujeres, hay parejas que estaban acostumbrados a encuentros sexuales, entonces cuando llegan y se casan, a veces tienen ese sentido de pecaminosidad. Porque como lo hicieron en culpa y vergüenza,
Eso a veces se mantiene, ¿qué? En el matrimonio. Pero en el matrimonio no debe haber culpa y vergüenza. Ese es el lugar legítimo para la expresión sexual libre. Y si algo se tiene que arreglar o si algo se tiene que platicar, se platica. Por eso les sugiero esto. Ok, porque de nuevo, si no, hermanos, vamos a enfrentar los problemas que Pablo dijo. Y hermano, Pablo no tuvo que ser detallado, pero él ya sabía lo que iba a pasar. Y por eso, de nuevo, creo que el argumento dice tan, y ahora sí. Solteros, casados, matrimonios y matrimonios mixtos. Porque de nuevo, este es un problema que si no se arregla, va a terminar en un adulterio y recasamiento. Hermano Ortega. Volviendo a lo que usted dijo, que esto no lo ordeno yo, sino el Señor. A mí me llama mucho la atención que Pablo, siendo soltero, aborda los temas con tanta... ¿Sí, no? Yo creo que era viudo, pero era soltero al momento que lo escribió. Okay. Era romano, ¿Eh? era romano y antes de ser cristiano le dejó. Pero yo digo... No sabemos. Va al punto, pues, que dice uno, por eso puede pensar uno, bueno, que si era casado o tuvo experiencias o algo así. O sea que él sabía todo lo que sucede en nosotros y en las mujeres también. Entonces, yo por ejemplo, yo le decía ahorita, ¿quién dice el Señor o Pablo? Yo digo, pues, yo todo lo digo el Señor. Pero a mí me llama mucho la atención Pablo. ¿Sí? ¿Cómo habla con tanto al punto? A mí me llama mucho la atención. Sí. Ahora, hermanos, hermano Juan, permítame, ¿sabe qué? Es que ya se nos fue el tiempo. Si quieren, nos omitimos el café y tomamos café hasta después. Pero no creo que va a querer. Entonces, hermano Juan, vamos a pausar esto, hermanos. ¿Verdad? Vamos a pausar esto, ¿verdad? No, qué chiste. Hermanos, ya nos fuimos más tiempo, pero gracias por la interacción. Hermanos, lo que vamos a hacer ahorita es vamos a cafecear rapidito y de nuevo, y vamos a seguir platicando sobre esto. Hoy va a ser el último sermón y porque voy a estar fuera 2 fines de semana y octubre vamos a regresar con él. Vamos a enfocarlo más en el asunto del evangelio. El tema se llama Magnificando el Evangelio en Palabra y Vida. ¿Ok? Ahora, si usted está muy interesado, porque le debo, lo que yo quiero es que usted me hable de esto. Si usted está muy interesado, podemos regresar a esto en noviembre. Pero lo que quiero que haga es que lo piense bien. Porque de nuevo, no es como que lo piense el pastor y que nos diga. ¿Verdad? Porque a veces así es como, no, pues que lo que diga el pastor. No, quiero que lo piense bien, con su Biblia. Por eso, hermanos, tomé mucho tiempo para escribir las notas. Le di muchas notas. Porque quiero que lo piense con la Biblia. Porque al final, hermanos, estos asuntos no nada más los voy a tratar yo, los vamos a tratar todos. ¿Ok? Todos. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias te doy, bendícenos. Hay que ver todos los puntos. Danos gracia, por favor. Te lo suplicamos. Son temas complejos. Son temas que a veces son medio incómodos y vergonzosos. Pero Señor, yo estoy convencido, como decía el doctor Newcomer, vale la pena pasar la vergüenza aquí que las lágrimas a veces en una casa o en una oficina donde ya han pasado cosas malas. Ayúdanos, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Okay. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Échese